La terraza del restaurante Cielo Abierto flotaba sobre Medellín como un balcón celestial. Luces cálidas colgaban de las vigas de madera y las copas de vino tintineaban suavemente entre los murmullos elegantes. Era una noche de celebración. El multimillonario Alejandro Valverde, heredero del emporio farmacéutico Valverde Global, brindaba en honor a su reciente compromiso con la modelo y empresaria colombiana, Isabela Rendón. Ambos irradiaban perfección. Él, con su traje gris, perla hecho a medida, y ella, con un vestido de seda color esmeralda que resaltaba su belleza serena. Pero mientras Alejandro posaba su copa sobre la mesa de mármol y miraba hacia el horizonte de luces, una figura se aproximó desde la barra. «No la bebas», susurró una voz femenina junto a su oído. «Hay una droga en tu bebida». Alejandro giró el rostro lentamente. Era una joven de piel oscura, ojos intensos y rostro inexpresivo. Llevaba un uniforme negro de mesera, aunque él no recordaba haberla visto antes. «¿Cómo dijiste?», preguntó con tono seco. Ella lo miró directamente a los ojos, sin pestañear. «Lo que escuchaste. Te quieren sedar. Y no es cualquiera. Es ella», dijo mirando sutilmente hacia Isabela. En ese instante, Alejandro rió por reflejo, aunque algo en el tono de la chica le heló la sangre. Isabela se acercó con una sonrisa, ajena a la tensión repentina. «¿Todo bien, amor?», preguntó entrelazando su brazo con el de él. La mesera ya no estaba. Había desaparecido entre las sombras del salón como si nunca hubiese estado allí. Fue entonces, con el corazón acelerado y los sentidos alertas, que Alejandro decidió no beber y comenzar a observar. Lo que descubriría esa noche no solo rompería su compromiso, pondría en riesgo todo su legado, su familia y su vida. Alejandro no probó el vino, fingió un sorbo, sonrió, hizo un gesto de aprobación al sommelier y volvió a besar la mejilla de Isabela como si nada hubiera pasado. Pero algo ya había cambiado. La imagen perfecta de su prometida, que hasta ese momento le parecía intocable, comenzó a resquebrajarse en su mente. ¿Por qué alguien, y una completa desconocida, le advertiría sobre ella? ¿Quién era esa mesera? ¿Y cómo desapareció tan rápido? ¿Quieres que vayamos a bailar un rato?, preguntó Isabela con entusiasmo. «Dame unos minutos, cariño. Quiero saludar a Julián», respondió Alejandro, señalando a su socio financiero al otro lado del salón. Ella asintió, confiada, y se dirigió a la pista con sus amigas. Alejandro cruzó el salón, pero no fue a ver a Julián. Se dirigió directamente al área de servicio del restaurante. Nadie lo detuvo. Su apellido aún abría puertas sin necesidad de palabras. En la cocina, los chefs trabajaban con eficiencia. Una mujer lavaba copas en silencio. Alejandro se acercó al jefe de sala. «¿Dónde está la mesera nueva? Morena, joven, pelo trenzado, uniforme negro». «¿Mesera?», repitió el hombre confundido. «Esta noche solo tenemos a nuestro equipo habitual. Ninguna contratación nueva, señor Valverde». «¿Estás seguro?». «Completamente. ¿Pasó algo?». Alejandro no respondió. Salió con el pulso agitado y las preguntas multiplicándose. Al volver a la terraza, su copa había sido retirada, reemplazada por una nueva. Isabela lo esperaba en la pista, girando bajo las luces tenues, rodeada de sonrisas y cámaras. Parecía perfecta, demasiado perfecta. En su teléfono, Alejandro abrió una aplicación de seguridad personal que muy pocos conocían, Ojo Alfa. Activó el protocolo de vigilancia. Desde ese momento, cada mensaje, cada llamada, cada movimiento de Isabela sería monitoreado sin que ella lo supiera. Esa noche, al volver a su penthouse en el Poblado, fingieron pasión. Pero por dentro, Alejandro ya no era el mismo hombre. En una esquina de la ciudad, la joven mesera, cuyo nombre aún nadie conocía, observaba una pantalla con un mapa en tiempo real. Sus palabras no habían sido casuales.
Estaban todas cuidadosamente planeadas. La mañana en el penthouse amaneció, tibia y silenciosa. Desde el piso 27, el sol de Medellín bañaba los ventanales con una luz dorada que hacía brillar hasta las mentiras más bien escondidas. Isabela dormía aún. Su respiración suave contrastaba con el torbellino de pensamientos que ocupaba la mente de Alejandro. Se levantó sin hacer ruido, caminó hasta su estudio, cerró la puerta y encendió su laptop personal. Un equipo blindado, solo utilizado para temas confidenciales. Abrió la app Ojo Alfa. El informe era corto, pero revelador. A la 1:43 a.m., mientras él dormía profundamente al lado de Isabela, su celular se había activado. Un mensaje había salido de su cuenta de WhatsApp. No tenía texto, solo un audio de 12 segundos. El destinatario no estaba en sus contactos, solo un número sin nombre. +57 3212 8XX. Alejandro reprodujo el audio. Era la voz de Isabela. Su tono era bajo, cortante, tenso. Ya está hecho. No sospecha nada. Lo vas a tener sedado en menos de 48 horas. El corazón de Alejandro se congeló. Reprodujo el audio otra vez. Y otra. La misma voz que le susurraba "te amo" por las noches. Planeaba algo a sus espaldas. No sabía el qué, no sabía con quién, pero lo sabía. Era real. No podía confrontarla aún. Necesitaba pruebas sólidas, pero el juego había comenzado. Alejandro descargó el audio, lo cifró y lo envió a su contacto más confiable en seguridad digital, Samuel, un exanalista de inteligencia que ahora trabajaba exclusivamente para él. Minutos después, recibió una respuesta. Ese número pertenece a una mujer llamada Viviana Escobar. Antiguamente fue asistente legal en una farmacéutica competidora. Hay más, pero tenemos que hablar en persona. Viviana Escobar. Ese nombre no aparecía en ningún círculo cercano de Isabela. Pero lo inquietante era otra cosa. Alejandro recordaba ese apellido. Escobar no solo era un apellido común en Colombia, era un eco del pasado, y ese eco, al parecer, acababa de regresar. Mientras Isabela salía de la ducha envuelta en vapor y sonrisas, Alejandro la miró como si fuera una actriz en una película que ya sabía cómo terminaba. Pero aún le faltaban escenas por descubrir. Desayuno fue una coreografía ensayada. Isabela preparó café como cada mañana, le ofreció una sonrisa ligera y habló de planes para la boda. Alejandro fingió escuchar mientras su mente seguía atrapada en el audio que había descubierto. ¿No vas a comer nada?, preguntó ella al notar su distracción. Estoy con el estómago raro. Quizás algo me cayó mal anoche, respondió. Midiendo sus palabras, Isabela asintió con expresión comprensiva, pero Alejandro la observaba. Cada gesto, cada pausa, todo era ahora sospechoso. Aprovechando que ella se encerró en el baño para una videollamada con su organizadora de eventos, Alejandro se acercó sigilosamente a su bolso. Lo abrió con rapidez silenciosa y sacó su celular. Sabía que tenía poco tiempo. Colocó el dispositivo sobre una bandeja metálica que bloqueaba señales y conectó un pequeño lector USB. Usó un software que había instalado meses atrás, no por desconfianza, sino por precaución, o eso se decía a sí mismo. En pocos segundos, tenía acceso a los archivos ocultos del teléfono. No mensajes, no llamadas, solo los archivos ocultos, los que no aparecen en galerías normales. Ahí lo vio. Un video, sin nombre, sin miniatura, grabado 4 noches antes. Duraba solo 27 segundos. Le dio play. La imagen estaba ligeramente borrosa, como si hubiese sido grabada en secreto. En el video, se veía a Isabela en lo que parecía una oficina oscura. No estaba sola. Frente a ella, sentado, un hombre le hablaba en voz baja. No se le veía el rostro, pero su acento delataba origen extranjero, quizás europeo del este. ¿Estás segura de que no sospecha?, decía él. «Cero. Confía ciegamente en mí», respondía Isabela, sin titubear. El hombre asintió.
Luego, le pasó algo por debajo de la mesa. Ella lo tomó rápidamente. No se distinguía bien qué era. Solo recuerda, no puedes enamorarte. No olvides por qué empezaste esto. El video se cortó. Alejandro cerró los ojos por un instante. Su respiración se volvió densa. En el pecho, una mezcla de furia, traición y una sensación aún más peligrosa. Curiosidad. ¿Qué era esto? ¿Desde cuándo estaba ocurriendo? ¿Quién era el hombre del video? ¿Y qué había aceptado ella? ¿A cambio de qué? Volvió a guardar el teléfono justo cuando escuchó la puerta del baño abrirse. Isabela salió con el rostro iluminado y una toalla en el cabello. ¿Todo bien, amor? Alejandro sonrió. Perfectamente, pero en su interior ya había tomado una decisión. Esa misma noche viajaría a Bogotá. Allí lo esperaba Samuel, y tal vez las primeras respuestas que tanto necesitaba. El avión privado aterrizó en Bogotá, justo antes del atardecer. El cielo gris plomizo parecía anticipar que nada bueno estaba por venir. Alejandro descendió del jet con paso firme y mirada opaca. No había dormido, apenas había comido. Pero estaba enfocado, frío. Samuel lo esperaba en un café discreto en Chapinero Alto, lejos de cámaras, lejos de curiosos. Cuando se vieron, no hubo abrazos, solo un apretón de manos y una mirada larga, silenciosa, como entre dos soldados que saben que entrarán en territorio hostil. ¿Tienes todo?, preguntó Alejandro sin rodeos. Sí, y no te va a gustar, respondió Samuel, abriendo su laptop y girándola hacia él. En la pantalla había un dossier encriptado. Lo desactivó con una clave biométrica y comenzó a mostrarle documentos, fotos y registros. Viviana Escobar trabajó como asistente legal para Farmacisur, una empresa que intentó demandar a tu familia hace 5 años. Perdieron el caso, por falta de pruebas, pero, según esta información, ella no lo dejó ir. ¿Y qué tiene que ver Isabela? Samuel cambió de pestaña. Mostró una serie de correos electrónicos y transferencias. Hace 4 meses, Viviana comenzó a recibir depósitos desde una cuenta offshore. La cuenta está registrada a nombre de una fundación fantasma. ¿Adivina quién aparece como firmante indirecta de esa fundación? Alejandro frunció el ceño. No. Isabela Rendón. Alejandro respiró hondo, tragando la mezcla de decepción y furia que se agolpaba en su garganta. Pero eso no es todo, dijo Samuel con voz más baja. Hace 3 semanas, alguien entró en el archivo histórico de Valverde Global. No fue un hackeo externo, fue acceso interno, y descargaron un archivo que tu padre ordenó sellar en 1997. ¿Cuál archivo?, preguntó Alejandro endureciendo el rostro. Samuel dudó un segundo, luego habló bajando aún más la voz. Proyecto Génesis. Alejandro palideció. Ese nombre, ese maldito nombre, lo había escuchado solo una vez, siendo adolescente cuando su padre gritó por teléfono en la biblioteca: ese proyecto muere hoy o nos enterrarán con él. Desde entonces, nunca más fue mencionado. ¿Sabes qué contiene ese archivo?, preguntó Alejandro. No del todo, pero te puedo decir esto: si alguien lo hace público, tu familia no solo perderá la empresa, podrían terminar en la cárcel, o peor. Alejandro se quedó en silencio. El aire a su alrededor se volvió espeso. Ya no se trataba solo de una traición amorosa, era algo más grande, más peligroso, y él estaba en el centro de todo. Alejandro volvió a Medellín con el rostro endurecido y el alma partida en fragmentos. Durante el vuelo, repasó cada detalle: el video, los correos, el nombre, Proyecto Génesis. Sabía que estaba al borde de una guerra, pero lo que aún no sabía era quién estaba realmente del otro lado. Llegó al penthouse entrada la noche. Isabela lo esperaba en la sala, con una copa de vino blanco en la mano y una mirada que no escondía su incomodidad. «No me avisaste que te ibas», dijo ella en cuanto lo vio entrar.
Tampoco me preguntaste dónde estaba, respondió él, sin rodeos, dejando las llaves sobre la mesa. Ella lo miró fijamente. Algo en su expresión había cambiado. No jugaba a la inocencia. No esa noche. ¿Fuiste a Bogotá? Sí. Silencio. Isabela bebió un sorbo de vino. Luego, sin mirarlo, dejó la copa sobre la mesa de centro y cruzó los brazos. ¿Qué descubriste? La pregunta lo tomó por sorpresa. No por las palabras, sino por el tono. No sonaba como alguien asustada. Sonaba como alguien lista. Alejandro se sentó frente a ella. La miró como si intentara descifrar un idioma nuevo. Descubrí que trabajas con Viviana Escobar. Lo hice, sí, confirmó Isabela sin titubear. ¿Y qué es el proyecto Génesis? Ella desvió la mirada, por primera vez esa noche. Cerró los ojos, respiró profundo y habló. Lo que tu padre hizo con ese proyecto no puede seguir enterrado. La gente merece saber. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque hay personas que murieron, Alejandro, y tu familia compró su silencio. ¿Qué estás diciendo? Que tu apellido no es sinónimo de éxito, es sinónimo de encubrimiento. Alejandro se levantó de golpe. Tú me engañaste. Fingiste amarme para poder acercarte a mí. Todo fue una estrategia, ¿no? Isabela se levantó también. Su voz tembló por primera vez, pero no retrocedió. Sí, al principio, pero después no. Después me confundí y odié confundirme, porque sí, te quise y aún te quiero. Pero también sé que estoy aquí por algo más grande que tú, que yo, que nosotros. La habitación quedó en silencio. Ambos se miraban como dos sobrevivientes de un naufragio, sabiendo que ya no había vuelta atrás. No voy a dejar que destruyas lo que mi padre construyó, dijo Alejandro con voz baja pero afilada. Y yo no voy a dejar que sigan cubriendo lo que arruinaron. No estoy sola, Alejandro. Nunca lo estuve. Tú piensas que estás en control, pero estás rodeado. Alejandro tragó en seco. Esa noche no durmieron bajo el mismo techo. Esa noche, el amor terminó oficialmente y la guerra comenzó. 2 días habían pasado desde la confrontación. Alejandro no volvió al penthouse. Se instaló en una casa de campo de su propiedad en Guarne, lejos del ruido, del lujo y de Isabela. Pero no estaba solo. Samuel llegó al amanecer con una carpeta bajo el brazo y ojeras que delataban noches sin descanso. Encontré algo más, dijo sin siquiera saludar. Abrió la carpeta sobre la mesa de madera cruda. Imágenes en blanco y negro, certificados, recortes de prensa, fotografías antiguas. Esto no estaba en ningún archivo digital. Tuve que pagarle a un viejo periodista retirado para que hablara. Alejandro observó las fotos. 5 personas. 4 hombres, una mujer, todos jóvenes, en batas de laboratorio. ¿Quiénes son? El equipo original del proyecto Génesis. Trabajaban en un laboratorio en Manizales. La investigación prometía revolucionar la industria farmacéutica. Tratamientos genéticos avanzados, nuevas terapias, pero algo salió mal. Samuel colocó un recorte amarillento sobre la mesa. Tragedia en laboratorio experimental. 3 científicos mueren en incendio. Fecha: 14 de noviembre de 1997. ¿Incendio? Eso dijeron. Pero un informe forense independiente concluyó que el fuego fue provocado desde dentro. ¿Y mi padre? Tu padre no estaba esa noche. Había viajado a Miami, pero 2 semanas después, la empresa compró todos los derechos del proyecto y la única sobreviviente del incendio desapareció. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién era? Samuel le mostró otra foto. Una mujer de 1900, mirada fuerte y cabello oscuro, sonriendo al borde de una mesa de laboratorio. En el reverso, un nombre escrito a mano, Elena Rendón. Alejandro se quedó paralizado. ¿Rendón? Samuel asintió. Exacto, es la madre de Isabela, un frío helado. Recorrió la espalda de Alejandro.
Su mente giraba intentando armar un rompecabezas que ya no era solo empresarial ni personal, era familiar. Ella sabía todo desde el principio, murmuró Alejandro con la voz rota. Isabela no solo te usó para vengarse, dijo Samuel. También está intentando limpiar el nombre de su madre. Silencio. En la distancia, se oía el canto de un gallo y el crujido de la madera bajo el viento. Alejandro se puso de pie. Encuentra a Elena Rendón. Si sigue viva, necesito hablar con ella. Samuel lo miró, sorprendido. ¿Y si no lo está? Alejandro apretó la mandíbula. Entonces encontraré a quien la hizo desaparecer. El aire en Manizales olía a neblina y a historia mal contada. Alejandro llegó al amanecer, solo, sin escoltas. Vestía ropa sencilla, gafas oscuras y gorra. Nadie debía reconocerlo. En esa ciudad, su apellido podría abrir puertas o despertar fantasmas. Su primera parada fue el antiguo edificio del laboratorio, donde había comenzado todo. Hoy era una bodega abandonada, con ventanas rotas, grafitis viejos y el silencio denso de los lugares donde ocurrió algo que nunca se dijo del todo. Empujó la reja oxidada y entró. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero algunas cosas seguían ahí. Una pizarra con fórmulas desvanecidas, una mesa de metal aún firme, rastros de quemaduras en la pared trasera. Alejandro caminó hasta una columna con grietas y la tocó. Cerró los ojos, imaginó el incendio, el caos, los gritos, y a una joven mujer escapando entre las llamas. Elena Rendón, una voz detrás, lo sacó de su trance. «Usted no es de por aquí». Alejandro se giró. Un hombre mayor, con bastón y sombrero, de ala ancha, lo observaba desde la entrada. Sus ojos eran pequeños, inquisitivos. «Busco información», dijo Alejandro, «sobre lo que pasó aquí en el 97». El hombre soltó una risa amarga. Todos los que hablaron de eso terminaron callados. «¿Qué tanto quieres saber?» «Todo». El hombre se acercó con lentitud. Cojeaba. Miraba como quien mide intenciones. «Yo era el guardia de este lugar. Vi salir a esa mujer con la cara llena de sangre y los ojos como brasas. Gritaba un nombre, uno solo. Raúl. Raúl, el jefe del proyecto, el protegido de su papá, el mismo que desapareció sin dejar rastro 2 días después del incendio. Alejandro». Sacó su teléfono. Mostró una foto de su padre con 3 hombres más. «¿Este?», el viejo señaló con el bastón. «Ese es el que ella buscaba. Ese es el que, dicen, activó el sistema de contención y dejó a los otros adentro». Silencio. Alejandro sintió que el aire se volvía más denso. Su padre había pagado por el silencio, pero quizás no había sido él el autor intelectual, sino el ejecutor moral. «¿Y Elena? ¿Qué pasó con ella?» El viejo lo miró con una mezcla de pena y cautela. «Se escondió por años. Decían que había muerto, pero yo no lo creo. Hay alguien que podría saber dónde está. Una mujer que la ayudó. Vive en la vereda El Desquite. Le dicen la silenciosa. ¿Por qué? Porque vio todo y nunca dijo nada. La vereda. El Desquite estaba a más de 1 hora del centro de Manizales, subiendo por caminos estrechos y rodeados de neblina espesa. Alejandro condujo en silencio, con el parabrisas empañado y el corazón latiendo con fuerza. Algo en él le decía que ese lugar escondía respuestas que podrían reescribir todo. La casa era pequeña, de madera vieja, con tejas de barro y un jardín silvestre al frente. No había portón, solo una cerca caída y un silencio absoluto. Tocó la puerta una vez. Nada. La segunda vez escuchó pasos arrastrados. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer mayor, de rostro firme, ojos profundamente oscuros y un pañuelo que le cubría la mitad inferior del rostro. «¿La silenciosa?», preguntó Alejandro. Ella no respondió. Solo lo miró,
Luego bajó la cabeza levemente, como reconociendo su presencia. «Me dijeron que usted conoció a Elena Rendón». La mujer hizo una seña con la mano. Le indicó que la siguiera al interior. El lugar estaba lleno de plantas medicinales, libros antiguos y frascos con etiquetas escritas a mano. Había fotos en blanco y negro, un retrato de la ciudad en los años 80 y una pequeña urna sobre una repisa. Todo olía a hierbas, tierra mojada y secretos guardados. La mujer se sentó, abrió un cuaderno viejo y comenzó a escribir. Ella vivió aquí por 3 años. No hablaba, no confiaba en nadie, pero lloraba todas las noches. Alejandro leyó las palabras y levantó la vista. ¿Ella murió aquí? La mujer negó con la cabeza. Luego escribió de nuevo. Cambió de nombre. Tenía miedo. Se fue una noche, sin avisar. Solo dejó esto. Abrió una caja de madera cuidadosamente y sacó una cadena con un dije oxidado en forma de doble hélice de ADN. También había una carta, doblada en 4, con una tinta ya desvanecida. Alejandro la abrió. Si un día mi hija llega a esta casa, díganle que lo hice por ella, no por venganza, por justicia, por verdad. Elena. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Sostuvo el dije en la mano, reconociendo en él el símbolo original del proyecto Génesis. Una imagen que había visto en los antiguos documentos de su padre. ¿Ella sabía que Isabela la estaba buscando? La mujer escribió lentamente. Siempre. Lo supo. Pero tenía miedo. No de ella, de lo que vendría si se reencontraban. Alejandro guardó la carta y el dije. Luego la miró directo a los ojos. «Necesito saber dónde está ahora». La mujer dudó. Luego escribió solo una palabra. «Cartagena». Alejandro se puso de pie. «Gracias». La mujer lo tomó del brazo, lo miró con fuerza, y por primera vez, habló. Su voz era baja, rasposa, pero clara. «Tenga cuidado, señor Valverde. A veces la verdad mata más que la mentira». Cartagena estaba bañada por el sol y la brisa salina, pero Alejandro sentía un peso imposible sobre los hombros. Cada calle empedrada parecía esconder un secreto, cada sombra, una amenaza. Había seguido pistas desde Manizales hasta ese punto. Elena Rendón vivía, pero ya no era la mujer asustada que recordaba. Su nueva identidad estaba bien protegida. Después de horas buscando, llegó a una pequeña librería en Getsemaní, regentada por una mujer amable que lo reconoció al instante y aceptó entregarle un sobre que Elena había dejado. Con manos temblorosas, Alejandro abrió la carta. «Querido Alejandro, si estás leyendo esto es porque confiaste en mi historia y no en las apariencias. Mi vida y la de mi hija corren peligro. Lo que tu padre hizo no puede quedar impune. Pero la justicia que busco no es la que destruye familias, sino la que libera almas. Busca en el archivo de la Fundación Valverde las pruebas que cambiarán todo. Y no confíes en nadie más que en ti mismo». Elena, antes de poder reaccionar, sintió una presencia detrás. «No debiste venir aquí». Era Isabela. Su voz era un susurro frío, su mirada, implacable. «Esto no es solo un juego, Alejandro. Si quieres vivir, tendrás que elegir de qué lado estás». Alejandro la enfrentó sin miedo. «No estoy aquí por juegos. Estoy aquí por la verdad». Isabela sonrió con tristeza. «Entonces que comience el final». Ambos sabían que después de aquella noche nada sería igual, porque en el fondo, esa verdad escondida los había cambiado a los dos para siempre.